vos, que te voy a presentar, porque tenés en la presentación ya, nos encontramos con varios temas que son interesantísimos y que conectan además con estos temas que estamos planteando. Sos top 100 corresponsales más influyentes del mundo en la cobertura de conflictos armados, nombrada en Londres por la Asociación contra la Violencia Armada. Esto realmente es muy importante, ¿sí? Es algo a destacar y uno dice de otros lugares de desarrollo profesionales, decimos, lo importante que es top 100. ¿Cómo lo vivías eso? Lo vivo, bueno, primero Miguel, muchísimas gracias por la invitación, te lo agradezco muchísimo. Para mí es un gusto estar intercambiando estas experiencias contigo y por supuesto agradecerles a todas las personas que van a participar. En primera instancia eso, el agradecimiento total por la invitación. Y a lo que te referís específicamente cuando recibí este reconocimiento, eh, creo que me enteré estando en Damasco. O sea que estando en Siria, en Damasco, recibo un mensaje de Twitter informándome esto. ¿Qué es lo que me produjo? Es una mayor responsabilidad social, porque eh, cuando te comentan cómo fueron seleccionados los 100 corresponsales más influyentes del mundo, que vos sabés perfectamente que no es lo mismo importante que influyente, cosa que yo después comprendí, eh, la explicación de cómo fueron elegidos esos corresponsales fue una investigación de diferentes profesionales a través de los años que fueron analizando todos nuestros trabajos. Y a mí eso me impactó muchísimo, que un equipo de especialistas estuvieran visualizando tantos trabajos de televisión, de radio, como escrito, el trabajo de tantos corresponsales en zonas de conflicto. Entonces, para mí implicó directamente, como te dije antes, que tenía que hacer mejor el trabajo, una gran responsabilidad. Si yo ya tenía el concepto de responsabilidad social y de ética dentro de mi actividad laboral, eso fue un impacto muy importante y se fue afianzando se afianzó en el momento que lo recibí, pero se fue afianzando a través de los años. Y sobre todo por lo que significa, ¿no? Porque me parece que tuvo que ver con el tema de trabajar no solamente desde la geopolítica, sino el sello que yo le imprimo a mi trabajo, que es lo que le denomino humanización del conflicto. Es trabajar mucho con la población civil, que son las víctimas o los inocentes, ya no les digo víctimas, son inocentes de las guerras o de los conflictos. ¿Y por qué, Miguel? Porque uno puede entrevistar a un político, a un dirigente, a un terrorista, al líder de una milicia, y todos tienen un discurso, y eso también tú lo sabes, armado, preparado, es propaganda. En cambio, cuando te acercas a un refugiado, a un desplazado, a la población que sufre, que se queda con algo como es, por ejemplo, no solamente que se queda sin su casa, mueren sus hijos, su esposo, su esposa, su familia, o sea, quedan en el desamparo absoluto. Ellos no tienen margen para hacer propaganda o mentir. Entonces, a mí me gusta contar la historia a partir de los inocentes de la guerra. Y entonces, justamente esta institución, que se llama Acción contra la Violencia Armada, que no los conozco, que eso también para mí fue muy gratificante, porque la mayoría de los premios que tengo yo no conozco a la gente, ni tampoco fue por aplicación, me generó todo eso. Mirá vos, impresionante. Sigo leyendo algunos aspectos de tu trabajo. Digo algunos porque en realidad tenés una vasta trayectoria y, digamos, antecedentes
muy impresionante, ¿sí? Sos reportera, periodista de guerra, productora y analista geopolítica, especializada en conflictos armados y política internacional, con cobertura en más de 30 países. Me parece muy importante esta idea de destacar la geopolítica, ¿no? Porque hablar de geopolítica, de estrategia, es conocer el mundo, es saber cómo son los componentes del poder, o al menos explorar cuáles son los componentes del poder o de los poderes que están en pugna. Es atrapante la geopolítica. Es así lo ¿no? Así es atrapante la geopolítica, por eso, como tiene que ver la geografía, la política, y de ahí la idiosincrasia, la cultura, los idiomas, las religiones, eh, las culturas particulares, hace que uno tenga que ser un gran estudioso, porque no es lo mismo cubrir un conflicto en Oriente Medio que en África, que en Latinoamérica. Entonces, uno tiene que dedicarse muy específicamente a analizar, primero analizar el territorio en particular y sus especificidades, pero como todo está cruzado en este mundo, todo lo que sucede de aquí a 15.000 kilómetros de distancia nos va a impactar directamente, y a veces uno no tiene esa visión de lo que sucede, como es el efecto mariposa, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero eso sucedió en otro continente, en otro lugar, y eso tiene una incidencia directa en este mundo con las particularidades que se tienen. O sea, todo conflicto es diferente, pueden tener cosas en común, pero sí está cruzado por algo, que lo he visto a través de los años, que es la obtención del poder, la obtención de recursos naturales en algunos casos, de aspectos geoestratégicos o geopolíticos y militares. Y porque, a ver, yo recuerdo una frase que me dijo alguien en Irak hace muchos años: si nosotros no tuviésemos petróleo, nadie nos hubiera invadido u ocupado. Y si uno agarra un mapa mundi, ve la zona, para mí es como el tema de trabajar con los mapas y demás es muy interesante, porque allí ves que cómo puede ser que se desencadenan conflictos o crisis sociales o políticas o económicas o la guerra en sí misma, y ves que es el lugar donde hay algún recurso donde otros lo desean, pero siempre lo que tienen en particular es el sufrimiento de la población civil. O sea, hay vectores que son iguales, con muchas diferencias, en muchos casos, como dije anteriormente, pero siempre son los seres humanos más indefensos, los más pobres, los más vulnerables, que son los más afectados en todo tipo de conflictos y de crisis. Claro, sería lo que para Kant, Carlos Nino tiene un libro, tenía, fallecido Carlos Nino, constitucionalista, que se llama El juicio del mal absoluto. Y ahí él toma las ideas de Kant y de Hannah Arendt. Kant habla del mal radical y Hannah Arendt habla del mal absoluto. Es decir, ese mal que solo se compara con la violación a los derechos humanos, y el principal de todo es la guerra, ¿no? Cómo afecta a la humanidad. No hay forma de encontrar, si bien me parece, y esto vos lo relatás, he visto varias de tus exposiciones, toda la trama humana que a veces se ve muy positiva, pero la guerra en sí es absolutamente el mal, claramente, ¿no? Claro, por eso parece que fuera una frase hecha, pero es algo que yo siento realmente cuando digo que la guerra es el infierno creado por el hombre. Recuerdo que había leído cuando era muy joven era una declaración de la UNESCO que decía que a partir de nuestros pensamientos nosotros, y de nuestras acciones, por supuesto, o sea, lo que pensamos, sentimos y después accionamos, podíamos ser los creadores de la paz. Bueno, si podemos
tener la posibilidad de crear la paz a través de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, somos los creadores de la guerra, claramente. Pero ¿qué implica la guerra? El infierno absoluto, y es lo que estás hablando, justamente de lo que hablas, es el mal absoluto, porque en la guerra lo que se ve, o en determinados tipos de conflictos, porque a veces los conflictos no significa que hay una variedad, es múltiple la variedad de tipos de conflictos que hay. No significa el intercambio de misiles y la destrucción total, como el urbicidio, sociocidio, genocidio, sino que hay otros tipos de guerras, las guerras económicas que devastan poblaciones. Entonces, por eso se habla del posconflicto y ahora también se habla de la pospandemia. Pero sí coincido contigo y lo que decís, que es la guerra es el mal absoluto y algunos otros tipos de crisis que a veces no son tan visibles, que son las guerras invisibles, también representan el mal absoluto, porque están dañando al ser humano directamente. Totalmente. Vos llegaste a Argentina después de 7 meses de cubrir ininterrumpidamente Líbano, Siria, Irak, y estuviste cubriendo las elecciones en Irán, que además es el país que se convirtió en el epicentro del COVID, de la pandemia. Ahí veía que otra vez han aumentado ahora los casos de contagio, ¿sí? Han aumentado las muertes, más de 100 muertes en un día, lo que ya se convirtió otra vez en un impacto muy fuerte, pensando en volver a las cuarentenas. ¿Cómo has vivido esa situación? Sí, fue una situación sumamente particular. Primero empecé en la última gran cobertura en lo que se denomina Gran Medio Oriente. Empecé en agosto y terminé antes de ingresar a la Argentina. Pasé por mi casa en Madrid y dije voy a hacer la cuarentena en Argentina. Y fue muy particular. Empezó en el Líbano con una situación muy específica. En las elecciones en Israel, empezaron lo que se denominarían escaramuzas, pero el tipo de enfrentamientos entre Israel y el Líbano, lo cual a mí me hizo pensar en que se desarrollara la tercera batalla de Marun al-Ras, que, bueno, el último conflicto que cubrí, que fue una guerra de más de 30 días, fue en el 2006 lo que sucedió en el Líbano. De allí me voy a Siria. Específicamente la idea era entrar a Idlib. Idlib es una zona en el este de Siria donde está la mayor concentración de grupos terroristas, entre ellos el Frente al-Nusra, entre ellos digo, Frente al-Nusra y todas sus subsidiarias, porque, Miguel, todos los días aparece un grupo terrorista nuevo. Es muy impresionante trabajar con el tema de terrorismo, contraterrorismo, geopolítica, propaganda, contrapropaganda, información, desinformación, ocultamiento, porque a veces una noticia que podemos dar en este momento, lo recuerdo de una productora de la BBC, transmití creo que a las 11 de la mañana, que un grupo terrorista se había adjudicado un atentado. Y ya sabíamos, y ella me lo indicó, no vamos a decir exactamente tal cosa, porque dentro de 2 horas quizás ese grupo terrorista que se adjudicó ese atentado no existe más. Es como que se arman filiales de algo que después desaparece. Entonces el objetivo era ir a Idlib a cubrir precisamente quiero utilizar las palabras correctas, pero que es territorio soberano sirio donde se concentra la mayor cantidad de terroristas de todo tipo que se te pueda ocurrir, que además también, como hecho geopolítico, están apoyados por Turquía, el territorio soberano sirio también, el gobierno de Bashar al-Assad tiene el apoyo de Rusia por cuestiones de política internacional, el apoyo de Irán,
Hezbollah libanés, que se ha convertido en Hezbollah de Siria. Después me voy a Irak, en el medio de las manifestaciones voy a cubrir un hecho en específico, pero Irak, que para mí tiene una carga emocional, personal y profesional muy fuerte, porque fue mi gran primera cobertura, o sea, un salto cualitativo, donde aprendí muchísimo de los grandes maestros del periodismo, y me parece que eso es lo más importante, me parece una de las cuestiones importantes. Cuando uno está aprendiendo, tener humildad, Miguel, porque allí yo estaba cubriendo un conflicto sumamente complejo y tuve la fortuna de estar con los mejores corresponsales del mundo y en silencio observar cómo trabajaban, pedir consejos, pedir sugerencias, y bueno, ya la cobertura tiene 17 años. No, perdón, ingresé en el año 2004 en el primer aniversario de la invasión y ocupación. Y me parece que eso también tiene que ver con las técnicas y las estrategias. Mi estrategia allí fue afianzar la confianza a través del trabajo, pero yo conocía mis vulnerabilidades y lo que ignoraba, y mi estrategia, por decirlo de alguna forma, fue escuchar, prestar atención, observar y respetar a aquellos que hacía años que estaban realizando el trabajo. Y para volver a tu pregunta en específico, fue muy interesante porque había pedido la visa para ingresar a Irán, era en el marco de las elecciones que se llevaban a cabo en febrero, pero coincidentemente el 3 de enero se produce el asesinato selectivo del general mayor iraní, el jefe de las fuerzas Quds, que pertenecen a la Guardia Revolucionaria iraní, en el aeropuerto de Bagdad, el general mayor iraní Qasem Soleimani, que fue todo un hecho de política internacional que además generó un movimiento sísmico, tú lo recuerdas. Ese fue un asesinato de una importancia como estaba viendo las declaraciones y todas las fuentes, el mismo David Petrov, que es director de la CIA, decía que se comparaba al asesinato, que había sido un error estratégico del gobierno del presidente Trump, porque se comparaba al asesinato del director de la CIA o del director del CENTCOM, y de otras personalidades, como de varias personalidades importantes de Estados Unidos. Bueno, la magnitud de este asesinato sucede el 3 de enero y yo tenía visa para ingresar a partir del 16 de enero en Irán. Entonces el tema era cubrir claro, pero eso fue nuevo para mí. Ahí también cambió, tuve que cambiar rápidamente y adaptarme a una situación. O sea, yo iba a entrar a un Irán sin COVID-19, sin el martirio, lo denominaban el mártir viviente, porque por eso uno tiene que estudiar, y en este caso, en el Islam chiita, el concepto de mártir es absolutamente determinante, y me encuentro con una situación totalmente diferente. Entonces tengo que adaptarme en forma inmediata, de cubrir elecciones en una teocracia, a estar inmersa en una situación política muy particular, donde Estados Unidos había asesinado deliberadamente a uno de las personalidades más importantes de Irán, y en el medio de una pandemia, cosa que yo desconocía, lo supe después, o sea, mientras se estaba vehiculizando el virus y yo lo desconocía. Pues eso es un tema bastante interesante, porque además estaba instalada en Qom, que fue donde se produjeron los primeros contagios, los primeros infectados y las primeras muertes. Qom es una ciudad sagrada donde se encuentra el mausoleo de Fátima Masuma,
o del imán Mahdi, que ahí ya tendríamos que hablar de otros temas específicos del Islam y demás, pero por eso se convierte en el epicentro de la pandemia en el Gran Medio Oriente, porque está en la cantidad de lugares sagrados que van a visitar los musulmanes chiitas a Irán, que claro, el tránsito de personas es permanente en toda la región del Gran Medio Oriente, Además África. está bastante cerca de Teherán, ¿no? 150 kilómetros, más o menos de Así es. Teherán, ¿no? Sí, Ujú. más o menos 1 hora y media, 2 horas, 2 horas. Y el tema era que ya desde enero se estaba vehiculizando el virus, cosa que yo desconocía. ¿Por qué? Porque mientras se había cerrado el transporte aéreo, la conexión entre China y otros, la empresa Mahan Earth, que es iraní, seguía manteniendo los vuelos entre China e Irán por razones comerciales, militares, estratégicas y muchas otras razones más. Y se supone, porque como digo, como en la guerra, en el COVID-19, la primera víctima es la verdad, porque hay muchísima información que no tenemos, Miguel. Hay mucha información. Además, has visto de que esto cambia permanentemente. Desde cómo cuidarnos hasta de dónde salió el virus o cómo... hay tantas versiones, yo no quiero llamarlas teorías, me gustaría llamar las versiones por una cuestión de respeto. Sí, algunas cosas me parecen disparatadas, pero otras yo prefiero escuchar varias teorías y vamos a ver esto donde concluye, porque Además me también gusta, estoy buscando documentos.